Inspección de los resortes de válvula, lo acabamos de ver, ¿cierto? Después de instalar el sello de aceite del vástago de la válvula, verifique si está completamente insertado con seguridad. Aquí se refiere a los retenes de válvula. Y fíjate que en ningún punto me dice si hay un parámetro de revisión del retén. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente cambiarlo. No hay más que eso. Los retenes de válvula se cambian, simplemente. No hay un procedimiento de diagnóstico del retén de válvula. ¿Me entienden? Vamos al eje de levas. Inspección. Inspección del árbol de levas. ¿Qué nos pide revisar? Dice inspeccione el muñón del árbol de levas y las levas en busca de desgaste o daño. Si hay algún problema, reemplácelo, cámbialo. Como el engranaje y el engranaje secundario del cigüeñal no pueden desensamblarse, reemplace todo el ensamble del cigüeñal si encuentra cualquier anormalidad de los piñones. Mira, inspecciona la holgura del árbol de leva en dirección axial. Me está pidiendo que mida el juego axial del eje de leva, ¿cierto? Para eso, el juego axial del eje de leva tiene un límite de 0.25 milímetros. Primero, nada más que eso. Después, me dice que inspeccione el lóbulo de leva en busca de un desgaste. Mida la altura del lóbulo de leva utilizando un micrómetro. Reemplace el árbol de leva si la altura del lóbulo es inferior al límite. ¿A qué se refiere? Vamos a tener la leva y me dice que mida, que realice estas dos mediciones en dos puntos, uno en cada extremo. Y vamos a tener que la altura del lóbulo de leva para la admisión es 40.6 milímetros. El máximo desgaste que puede tener es de 39,6 milímetros. O sea, en pocas palabras, desde este punto a este punto, ¿cierto? De aquí a aquí, no puedo tener menos de 39,6 milímetros para una leva de tanto de admisión como de escape. Si tú te fijas, los valores son iguales. Ya que le estamos midiendo al eje de leva, entonces, el juego axial, el desgaste que puedan representar los muñones, ¿cierto? El diámetro externo del muñón del árbol de levas se refiere claramente al apoyo, al soporte también. ¿Cuántas mediciones tenéis que realizar? 4 mediciones. 2 mediciones, una en cada extremo. 4 a 90 grados. Me dice que el valor estándar es de 29.9 a 29.93. El máximo desgaste que puede tener es 29,809, no puede tener más. Y el desgaste desproporcionado del muñón del árbol de leva aguanta máximo 5 centésimas de milímetro. ¿A qué se refiere esta medición, muchachos? Se refiere a que entre esta medida y esta medida no puede haber una diferencia más allá de 5 centésimas de milímetro. ¿Qué más me pide revisar del eje leva? La excentricidad, ¿cierto? Entonces me dice, coloque el árbol de leva sobre un bloque en B y utilice un medidor de cuadrante para medir cualquier curvatura. Gire lentamente el árbol de leva para medir la deflexión en el indicador de cuadrante. Reemplace si excede el límite. ¿Cuánto excede el límite? 0.025. Esto es lo que tenemos que hacer. Colocar el leva en un soporte en B, ¿cierto? En un prisma. Se coloca el reloj comparador de carátula con base magnética y lo vamos a apoyar directamente en el apoyo central, la bancada. No vamos a colocar en una leva, pero una bancada, y lo vamos a hacer girar lentamente. Lo máximo que se puede mover la aguja me dice que es 0,025, o sea, 2 rayitas, no más. Me pide que mida la holgura del engrase del muñón del árbol de leva, en pocas palabras, que mida el diámetro interno acá del apoyo, ese diámetro interno, y lo compare con el diámetro interno del muñón. No podemos tener más allá de tolerancia 0.15 milímetros como máximo. Originalmente 0.07 a 0.01, o sea, muy ajustado. Y si no cuadra, tendríamos que cambiar el cojinete del árbol de leva, lo que quiere decir que tiene metales. Maravilloso, podemos reemplazarlo en metal.
¿Cuántas revisiones le vamos a hacer al eje de leva entonces, muchachos? Según el catálogo. Díganme. Ya se fueron. ¿Cuántas revisiones entonces? Vamos a tener que revisar los muñones, cuánto el desgaste que tengan las levas propiamente tal, el juego axial, la excentricidad del eje y por otro lado también tenemos que revisar los apoyos del leva. Tenemos que revisar la holgura que existe entre los metales de bancada y la bancada del leva como tal. Ya. Vamos entonces ahora a la culata propiamente tal. ¿Me siguen? Sí, profe. Vale. ¿Qué nos dice la culata? Inspección del ensamble de la cabeza cilindro. Primero que revisemos la uniformidad de la superficie inferior de la cabeza, o sea, en pocas palabras, que veamos la planitud. Pero mira lo que dice acá. Como se muestra en el diagrama, mida los 4 lados y la línea diagonal, o sea, que midamos de esta forma, 1, 2, 3, 4 y las 2 diagonales, ¿cierto? Con una regla recta normal y un medidor de espesor, o sea, un filler. ¿Qué es lo feo aquí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? Si no cuadra. Reemplazar toda la culata. Nada más, nada más. Si la holgura o si la deformación que exista supera, mira, deformación de la superficie de la cabeza de cilindro, el límite son 2 décimas, igual es alto, 0,20. Si la línea que estoy ocupando ahí y pasa es de 0,21, tengo que cambiar la culata. No, Isuzu no acepta el concepto de cepillar o rectificar la culata. No lo acepta. Entonces, no, dice clarito, no pula la superficie inferior de la culata. No la rectifique. ¿Y por qué, No la profe? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no hay que rectificarla? Porque si yo rectifico la superficie de la culata, sobre todo en un motor diésel, ¿cierto? Donde la cámara de combustión es plana, la válvula puede aparecer. Va a depender de cuánto tenga que rectificar. Ahora, quizás yo la rectifique y no pase nada, pero claramente este manual del fabricante, ¿qué te está diciendo? Que no lo haga nomás. Que no lo hagamos, ¿cierto? Claramente te está diciendo que no lo hagamos. Ahora tiene que ver algo con lo que dice acá, mira. Altura de la cabeza de cilindros en H. ¿A qué se refiere con la altura de la cabeza de cilindro? Me pide que yo mida la altura de la culata. Esa altura máxima. ¿Cuánto es la altura Eso de lo la dice cabeza? porque. Te escucho. Eso lo dice porque a lo mejor al rectificar la válvula puede chocar con el pistón. Mira, aparte que la válvula puede chocar con el pistón, cuando yo veo más adelante, hay un procedimiento para escoger la empaquetadura. La empaquetadura culata. Yo, dentro de la deja que está por aquí, dentro de la válvula, dentro de las empaquetaduras que el fabricante coloca a mi disposición, coloca alrededor de 3 empaquetaduras de culata distintas que las define, aquí está, que las define por muescas. Si yo tengo la empaquetadura culata que esta, aquí en este sector de la empaquetadura indica si tiene 1, 2 o 3 muescas. ¿Qué significa eso? El espesor de la empaquetadura. Pero el espesor de la empaquetadura, te sabéis que nos va a afectar directamente sobre la relación de compresión. Pero aparte de eso, esta empaquetadura culata, el espesor está diseñado en función a este fenómeno que da el motor, que es el resalto, ¿cierto? Es el resalto del pistón. En pocas palabras, cuánto sobresale el pistón de la superficie del bloque. Y me pide que yo realice 4 mediciones. Si no te fijáis, ahí está el reloj comparador. Voy a hacer 0 con el reloj comparador aquí en la base del bloque y después voy a medir en el pistón. Ahí estoy mirando de frente. Como veis acá, desde arriba, medición 1, medición 2, medición 3, medición 4. Dice,
veamos cuál es el procedimiento. Para seleccionar la empaquetadura culata, mida la cantidad de protuberancia de la cabeza de pistones utilizando un medidor de cuadrante. Cerciórese de que el punto de medición esté lo más cerca posible del bloque. La diferencia en cantidades de protuberancia entre pistón no deberá exceder un máximo de 0,1 milímetros entre un pistón y otro. Si la cantidad de protuberancia de cada pistón está fuera del valor especificado, desarme y vuelva a enmarcar. ¿Por qué se da esto? Porque como vimos ayer en el cigüeñal, hay que escoger los metales. Si yo escojo mal los metales, la biela puede subir o bajar, lo cual me va a dar una mala posición del pistón. Entonces, busque la medida de los valores medidos de todos los cilindros, acá. Seleccione el grado requerido de la junta de cabeza cilindro utilizando el valor promedio. Por lo tanto, me dice la proyección del pistón, en pocas palabras, cuánto sobresale el pistón del bloque, y tengo los valores acá, entre 0,067 a 0,1, de 0,1 a 0,16, o 0,11 a 0,16, de 0,17 a 0,21. Cualquiera de estas protuberancias que yo logre medir aquí, me define la empaquetadura que tengo que utilizar. Nos va en función a cuánto se pille el empaque, la culata. ¿Me explico o no? Luciano. Sí, profe. Ya, genial. Entonces, como fábrica dice que claramente yo no puedo rectificar la culata, simplemente hago caso a lo que dice acá, pues. Reemplace, cambie si se excedió el límite. Invierto un par de millones. También me pide que yo mida el acople del múltiple de escape, donde se asienta el múltiple de escape. De la misma forma, y me dice que los valores estándar son 5 centésimas de milímetro, o menos incluso, y el límite son 2 décimas. 4 veces lo que puede tener. Y ya para reparar, 0,40. Aquí me autoriza a reparar, me autoriza a cepillar este lado de la culata, pero no me autoriza a cepillar este lado. Mira. Lo mismo, pero para el múltiple. Para el sentido contrario, el múltiple. El límite también son 2 décimas en este sector. Inspección de la guía de válvula. Si hay rayazos o desgaste anormal del diámetro interior del vástago de la válvula o la guía de la válvula, reemplace junto con la guía. Si tenemos una guía, que tenga problemas, tengo que cambiar la guía y la válvula. ¿Está claro eso? Eso es lo que dice fábrica. Ahora dice, mida la holgura de la guía de la válvula, mida el diámetro del vástago de la válvula, ahí. ¿Cuántas mediciones tengo que hacer a la válvula? Son 5, ¿no? No, pues fíjate que tengo, por cada una de estas son 2 No sé, no mediciones, estoy con a lentes. 90 grados, son 6 mediciones que tengo que realizar, 2, 4, 6 mediciones. Te dice, mida la holgura de la guía de la válvula, mida el diámetro del vástago de la válvula utilizando un micrómetro. Si el diámetro del vástago de la válvula es menor que el límite, reemplace válvula y guía. Ya que tengo, ¿cuánto es lo? Si yo veo acá, la válvula de admisión salió de fábrica entre 6,955 y 6,970. El máximo desgaste que puede tener es 6,935. No puede tener más desgaste que eso la válvula. Y acá 6,920 la de escape. No puede haber más desgaste. ¿Me explico? Me dice que utiliza un medidor de cuadrante. Cuando se refiere a medidor de cuadrante se está refiriendo a un reloj comparador para medir el espacio entre la guía de válvula y el vástago de la válvula dentro de un margen de 10 milímetros. Dentro de un margen de 10 milímetros. ¿A qué se refiere con eso? Que nosotros tenemos que colocar la válvula, ¿cierto? Levantarla de su asiento, empujarla y en la cabeza moverla y lograr hacer la medición. No podemos tener más allá de 2 décimas para la válvula de admisión y 0,25 milímetros para la válvula de escape. ¿Ya? Bueno. ¿Sí? Esta es la forma de poder medir la guía a través de un reloj comparador, ¿cierto? Que es un micrómetro interior, podríamos definirlo, y tengo que medir en 3 puntos.
Voy a obtener una medida acá, más la medida que, restando la medida de acá, voy a obtener las tolerancias. ¿Me explicó? Por lo tanto, si vamos haciendo un recuento, ¿qué es lo que hacemos en culata? Culata vemos la planitud de la superficie, la altura de la culata y la superficie del múltiple escape. Eso es lo que me pide este fabricante. Para eso vamos a utilizar una regla y un filler. Puedo reparar la superficie de contacto del múltiple escape, pero no puedo reparar la superficie de la culata, de la Me callo. Ahí volví, creo que se me había caído la señal. ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ya. Si sigo haciendo el recuento, para el diagnóstico de la válvula, tengo que realizar un diagnóstico conjunto entre la válvula y la guía. Porque yo, si voy a cambiar, tengo que cambiar válvula y guía. No puedo cambiar solo válvula o solo guía. Tengo que cambiar los dos. ¿Ya? Para definir si cambio o no cambio, mido el vástago de la válvula en 6 posiciones distintas, mido la guía en 6 posiciones distintas y resto. Claramente este diámetro va a ser mayor a este diámetro. Si la resta, el resultado me da dentro de los límites, mantengo el conjunto. Si no, se cambia. Así de simple. ¿Me explico? ¿Qué más tenemos que inspeccionar? Tenemos que inspeccionar la cabeza de la válvula. Fíjate que acá vamos a tener el grosor de la válvula y me da un valor definido. El límite que puede tener 1.1, no se puede adelgazar más. Estándar 1.3 milímetros. Vamos a tener que inspeccionar el asiento de la válvula, que es la zona de contacto de la válvula con el asiento, y la cantidad de hundimiento de la válvula. En pocas palabras, cuánto se hunde la válvula en la culata. Sigamos. Las mediciones que tengo que realizar son medir cuánto se asienta y cuánto está la válvula posicionada al interior. El ancho de contacto para la válvula de admisión, para la válvula de escape, y el hundimiento límite 0,5. Para además, la superficie de contacto de asiento de la válvula me permite que la repare. Puedo rectificar entre comillas el asiento, ¿cierto? Dándole los ángulos correspondientes y después generando el asentamiento de la válvula. Me permite la reparación. O que tenga que reemplazar directamente el asiento, cambiarlo. Lo que quiere decir que está a la venta los asientos y va puesto a presión. ¿Qué más? Y aquí viene ya el proceso armado. Entonces, muchachos, si hacemos un recuento de las revisiones e inspecciones que le realizamos a una culata, vamos a tener superficie sin concepto de reparación. Superficie del múltiple es posible de reparar. Y altura de culata. No le medimos nada más a una culata como tal. Después el conjunto válvula, partimos por el resorte, que vimos la altura en vacío, vimos el ángulo del resorte, cuando lo verificamos con una escuadra, y la altura con carga del resorte para verificar si está vencido o no está vencido. 3 mediciones en un resorte. Para poder definir el estado de la válvula y la guía lo tenemos que hacer en conjunto. Medimos el diámetro del vástago de la válvula, el diámetro interno de la guía, restamos y verificamos las holguras. Si está dentro del parámetro, mantenemos. Si no, hay que cambiar válvula y guía. También vamos a verificar el asiento donde se apoya la válvula o se genera el sello mecánico contra el asiento. Y esas son todas las inspecciones o revisiones que le realizamos a la culata. Lo demás son inspecciones visuales.
¿Me siguen? Sí, profe. Oye, hoy día en la mañana veía un reportaje del problema que tenía aquí. Zona roja de internet. Estoy conectado con el cable y se cae igual, ¿no? Y eso que es por antena. Uno no podría. Imagínate que. Internet. Sí, pues está en el reportaje. Gacha, tu teléfono. Oye, ¿encontraste nuestro teléfono para que pasemos la foto al computador? Profe, Dime. que le iba a preguntar, ¿cuál es el...? Es que yo me acuerdo que le echaban como no me acuerdo, como una crema o algo por el estilo para... No sé si era crema, pero Para, es como para la para comparación, para la sentar la asiento válvula válvula. es una pasta esmeril. Ah, y es como que me desgasta el metal. Exacto, se genera un asentamiento con un desgaste, sacamos algo de material entre la válvula y el asiento. Eso es para generar el pulido final. Ya, vale. Muchachos, hoy día tengo pésima conexión. Les voy a dejar la guía en el portal INACAP y seguimos avanzando la próxima clase. ¿Les parece? Bueno, profe. Vale, profe.